Por favor, abra su Biblia en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 15 y 16. Vamos a leer esta mañana. Todos saquen sus Biblias. Hoy quiero compartir una palabra que por ahí es muy sencilla, muy fácil, la verdad, muy fácil, pero para una mente adulta. Por eso la palabra de Dios dice que Dios decidió revelarse a los niños, ¿cierto? Porque los niños tú le dices, Jesús me sanó, y el niño te dice, sí, Jesús te sanó. Y ya, no hay cuestionamientos, ¿verdad? Uno le dice a un niño, hija, tranquila, oremos y Dios va a proveer. Yo le digo a mi hija, tranquila hija, ora y Dios te va a dar el dinero para lo que quieres. Amén, me dice. Y ya, no hay ningún cuestionamiento. Pero a nosotros le decimos, tranquilo hermano, Dios te va a sanar. Y ponemos una lista de cuestionamientos para abajo, pero ¿y cómo? ¿Y será? ¿Y tomo el medicamento? Bueno, entonces esto para la mente de un niño es muy fácil. Pero para la mente adulta como la nuestra, ay, que tenemos tantos cuestionamientos, a veces se vuelve un poco más difícil. Entonces, yo quiero que leamos 2 de Corintios capítulo 3, versículo 15 y 16. También va a aparecer ahí. Dice, ¿lo tienen ya? Amén. Dice, ¿qué dice Cristian? Ajá. Efectivamente, dice, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen, ¿qué cosa? ¿Qué cosa tienen? Un velo en su corazón, ¿verdad? Que dice, tienen el corazón cubierto con este velo y no comprenden. Yo estoy leyendo aquí una versión diferente. Dice el versículo 16, dice, pero cuando alguien se vuelve al Señor, ¿qué pasa? El velo es quitado. Yo hoy quiero compartirles esta realidad, le puse como título a rostros descubiertos. A rostros descubiertos. Vean, ¿de dónde viene esto del velo? Rápidamente voy a volver a leer. Dice, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con este velo y no comprenden, pero cuando alguien se vuelve al Señor, ¿qué dice? El velo es quitado. Ok, vamos al origen de dónde viene esto del velo. ¿Por qué habla de un velo en el corazón cuando leen a Moisés? Fíjese que en Éxodo capítulo 34, allá al inicio de la Biblia, Génesis, segundo libro, Éxodo, el pueblo de Israel estaba prisionero en Egipto. Y eso está en la historia de la humanidad. Resulta de que Dios quiere liberar a su pueblo de la esclavitud y usa un hombre que se llama, ¿cómo se llamaba? Moisés. Muy bien. Resulta de que Dios saca a su pueblo al desierto. Pero ahora Dios tiene que enseñarles cómo agradar a Dios, porque hasta anteriormente ellos ya habían vivido cientos de años en una cultura egipcia, y usted sabe que los egipcios eran politeístas, es decir, tenían muchos dioses, ¿cierto? Entonces ahora Dios tiene que enseñarles que Él es solo un Dios. Y aquí para los de la Academia ADN, ¿verdad? Dios es solo uno y se revela como un Dios. Entonces Dios también tiene que enseñarle cosas y le da leyes. ¿Cuántos aquí conocen los 10 mandamientos? ¿Cuántos mandamientos hay en la Biblia? 10, 613 mandamientos en el Antiguo Testamento. Una lista, imagínense, de 613 leyes, que todas se resumen en los 10 mandamientos. Después cuando Jesús vino hizo otro resumen más, y solo dejó 2 mandamientos. ¿Cuáles son esos mandamientos? ¿Se acuerdan? Amar a Dios y amar al prójimo. ¿Ya está? Y en eso se resumen los 613 mandamientos del Antiguo Testamento. Pero Dios en esa oportunidad tiene que empezar a revelarse a su pueblo, porque ¿cómo conocemos a Dios? ¿Verdad? Entonces Dios comienza a revelarse y comienza a entregarle mandamientos, leyes. No te pasará la luz roja, no te pasará el símbolo pare, no, eso todavía no estaba. Después ahora tenemos más leyes que en el tiempo de Moisés, ¿sí? Entonces dice la palabra de Dios que cuando Dios le entrega estas leyes, llama a Moisés y lo hace subir a un cerro. Imagínense, nosotros acá abajo y Moisés allá arriba en ese cerro. Y dice la Biblia que vino una nube y cubrió ese cerro y se veían relámpagos, truenos y un ruido. Y dice la palabra de Dios que habían toques de trompeta. Es decir, imagínense usted acá abajo y mirando arriba a la punta, ¿verdad?, del cerro, y truenos, relámpagos, suenos de chofar, de trompetas y una gloria de Dios. Y la gente dice que había tanta manifestación de la gloria de Dios que el pueblo tenía miedo, ¿verdad? Tenía miedo de mirar la gloria de Dios. Pero Moisés había subido y Dios se le estaba revelando a Moisés. Imagínense, dentro de todo eso, Moisés le dice, por favor, Señor, después de ver toda esa majestuosidad, le dice, Señor, por favor, te pido una cosa, le dice Moisés. Y todo esto está en la palabra de Dios, ahí en Éxodo capítulo 34. Dice, te pido que me muestres tu gloria. Imagínense, viendo tremenda majestuosidad de lo que estaba sucediendo, y aún así Moisés le pide, muéstrame tu gloria.
Entonces en este pasaje dice la palabra de Dios que Dios le muestra su gloria, le entrega las leyes, tremendo. Y cuando Moisés baja, dice que el rostro de Moisés resplandecía. ¿Ha leído eso usted la palabra de Dios? ¿Cómo se lo imagina usted? ¿Ah? ¿Verdad? Brillando así, no lo podíamos mirar a la cara. Como cuando de repente se despierta, ¿verdad? Para los casados se despierta la esposa y uno ve ese rostro resplandeciente por la mañana y uno no lo puede mirar así porque el brillo es tremendo. Que no me escucha mi esposa ahora. Uy, está escuchando. ¿Verdad? Un rostro no así de esa manera, resplandecía el rostro. Entonces dice que cuando Moisés le estaba hablando a las personas y el rostro de él resplandecía, yo me imagino a la gente mirando el rostro de Moisés como, oye, qué tremendo, ¿verdad? Y Moisés les decía las leyes, y dice que la gente tenía miedo ahora de mirar a Moisés, porque el rostro de él resplandecía. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Le hablaba a la gente y le resplandecía el rostro, pero cuando terminaba de hablar, ¿qué hacía? Se ponía un velo en su rostro, ¿verdad? Se ponía un velo. Todo eso usted lo puede escribir leer en Éxodo 34, ¿sí? Ahora, ¿cuál era el punto de esto? Y de ahí viene lo que nosotros estamos leyendo acerca de este velo. ¿Cuál es el punto de esto? Que la ley de Moisés es una ley escrita en tablas. Dios la escribió de su dedo, dice la Escritura, y la escribió sobre tablas. Tablas enormes. A un punto de que Moisés, por ejemplo, en una se enoja cuando el pueblo de Dios está adorando un becerro de oro y deja caer una tabla y se rompe. Y ya está. No tenemos más leyes porque se rompió. ¿Cierto? Por ejemplo, cuando yo era chico una vez, con mi casa, mi papá, con mi hermana nos portábamos muy bien y en el refrigerador habían ciertas normas que cumplir en la casa. Levantarse a cierta hora, hacer tantas cosas, y eso era mi mamá y mi papá que lo decidieron hacer así. Y yo me acuerdo que una de las cosas que yo hacía era que sacaba el papel. Y el papel ¿dónde está? Yo decía, no sé. Para mí era como que si ese papel estaba ahí, entonces yo tenía que cumplir las normas. Pero si no estaba, yo podía decir, no sé, se me olvidó. ¿Viste qué pillo? Entonces de alguna manera para el pueblo de Israel era lo mismo. Estas leyes escritas en tabla, entonces el pueblo leía esas leyes y tenía que hacerlo, escúcheme bien, por obligación. Si el pueblo quería vivir, si el pueblo quería ser bendecido, si el pueblo quería prosperar, tenía que cumplir estas leyes porque Dios se había revelado grande, poderoso, temeroso, la gente estaba temerosa de Dios. Entonces si ustedes no cumplían esta ley, el fin era la destrucción. ¿Te imaginas, Mati, si de repente tu papá te dice, si no te levantas a las 5 de la mañana, te vas de la casa? Ya estaría afuera, ¿cierto? Así era la ley de Moisés. Tajante, ¿verdad? La gente tenía que cumplir con obligación. Entonces el pueblo de Israel tuvo esta ley durante todo el Antiguo Testamento. Entonces mire, vamos a Romanos capítulo 2, versículo 21. No sé si... ahí está. ¿Cuál era el punto de esta ley? Que esta ley era imposible de ser cumplida. Porque el propósito de Dios de entregar esta ley no era que el pueblo la cumpliera como tal, sino que el pueblo se diera cuenta de una verdad. Y esa verdad era que era imposible agradar a Dios por nuestros méritos. Era imposible que yo cumpliera toda la ley. Entonces por eso Dios dice, yo les doy la ley, pero no la van a poder cumplir. Entonces como no la pueden cumplir, tienen que matar un cordero para que esa sangre cubra sus pecados, porque no la van a poder cumplir. El propósito de Dios con entregar esta ley era que el pueblo entendiera que por su misma fuerza no iban a ser capaces de cumplir y agradar a Dios en sus fuerzas. ¿Me está entendiendo? Sí, esta ley del Antiguo Testamento, una ley entregada de manera gloriosa, ¿verdad? ¿Cuántos me están entendiendo? Levanten la mano, vamos. ¿Sí? Ok, gloria a Dios. Entonces, ¿cuál fue el problema con esta ley? Que hasta el tiempo de Jesús, las personas vivían bajo esta ley incapaces de cumplirla. Entonces, por ejemplo, en Romanos 1:21, mire lo que dice. Tú pues, dice, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no hay que adulterar, ¿adulteras? Voy a cambiarme el lado para que vean el otro lado acá. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, vea, fíjese, tú que te jactas de la ley, con infracciones de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Qué está diciendo? Que la gente se basó en la ley que Dios entregó y no en la gloria de Dios. El pueblo tenía que entender, wow, Dios es glorioso, ¿cómo voy a hacer para adorarlo? ¿Verdad? Pero la gente dijo, ok, hay que cumplir esto como sea. Y yo no solamente me preocupo de mí mismo, sino que todos los que estamos aquí tenemos que cumplir, y el que no cumple se va. ¿Cierto? No puede ser parte, no es santo para estar aquí. ¿Me entiende? ¿Me está entendiendo?
Entonces después llega Pablo y le dice, pero no entienden que el tema de la ley no es que tengan que cumplirla como tal, sino que puedan entender que no pueden cumplirla y que necesitan a alguien que la cumpla por ustedes. Entonces tú que dices, yo tengo la ley de Dios, no hay que hurtar, hermano, si tú robas. No hay que adulterar, hermano, no hay que mirar a la mujer. Y tú miras a la mujer de tu prójimo, adulteras en tu corazón. Entonces, ese es el problema, que cuando Jesús aparece le dice, alguien mayor que la ley está aquí. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Jesús le dice, hey, pero no hay que sanar en el día sábado porque es día de reposo. Y Jesús le dice, alguien mayor que la ley está aquí. Jesús dice, yo soy la ley, ¿verdad? Entonces, el hombre de esta ley del Antiguo Testamento no puede entender lo que iba a suceder, lo que Jesús iba a hacer. En nuestra Biblia nosotros tenemos un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento, ¿cierto? ¿Qué significa testamento? Significa pacto, acuerdo. Cristian, vamos a hacer un Nuevo Testamento, un nuevo pacto, un nuevo acuerdo entre tú y yo. Jesús es un nuevo acuerdo entre Dios y el hombre. Jesús es un nuevo pacto y por eso nosotros celebramos la Cena del Señor, lo que hicimos hoy. Porque Jesús dice, ok, no pueden cumplir la ley por sus propios méritos, no pueden hacer lo que Dios les pide que hicieran, entonces por eso vine yo. Entonces, Cristo es aquel que cumple toda la ley, el que muere como sacrificio para perdón de todos nuestros pecados, resucita para acercar al hombre a la gloria de Dios. Y gracias a esto, y este es el punto de esta predicación, gracias a que Cristo hizo lo que hizo, es que ahora, escúchame esto, y esto es lo glorioso de esta predica, es que ahora Jesús, y es el mismo Espíritu de Dios. Porque no es que ahora no tenemos que cumplir la ley, no es que ahora no tenemos que ni adulterar y podemos robar y podemos hacer todas las cosas, no. Tenemos que cumplir la ley de Dios. Pero de esto hay un misterio. Es que Cristo hizo lo que hizo para poder meter su mismo Espíritu dentro de nosotros. Para que ahora ya no sean tus propias fuerzas, sino que sea a través del Espíritu de Dios. ¿Entiende? ¿Me está entendiendo? Ya esta es la intro nomás, pero después el otro es más. Vea, leamos rapidito. Jeremías 31:33. Por favor. O sea, pueda contemplar la hermosura de estos pasajes, ¿sí? Pueda contemplar la hermosura y la profundidad de lo que Dios hizo. Jeremías 31:33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Estos son profetas profetizando lo que iba a ocurrir. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley, pero ya no en tablas. ¿Dónde? En su mente. Y las escribiré en sus corazones. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Fíjese que hay una versión que dice, yo escribiré la ley en sus entrañas. La versión Reina Valera más antigua dice, yo pondré mi ley ya no sobre tablas para que la gente lea y lo haga por obligación, sino que ahora yo voy a escribir en este nuevo acuerdo, en nuestro nuevo pacto, hermano. Cristo va a escribir la ley donde en tus entrañas, en tu corazón, dentro de tu mente. Decía lo que dice Ezequiel 36:27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y provocaré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. ¿Me está entendiendo? ¿Está entendiendo cómo es el antiguo pacto donde la ley estaba escrita en tablas? Pero ahora el acuerdo entre Dios y el hombre es que Cristo tenía que morir para que Dios pudiese entrar hasta lo profundo de tu corazón, de tu ser, cuando tú le recibes, para escribir sus leyes en tu propio corazón. ¿Me está entendiendo, hermano? Es decir, hay las leyes de Dios hoy. A veces nosotros vivimos una vida como que si las leyes de Dios solo estuvieran escritas en las paredes de un templo. ¿Me entiende? Pero las leyes de Dios no están escritas aquí en las paredes, usted la ve por aquí escrita. Entonces nos comportamos como cristianos cuando venimos al templo, pero no. El nuevo pacto es que Dios está escribiendo sus leyes en tu propio corazón y en tu propia mente. Vamos avanzando. Esto se va poniendo mejor. Entonces, fíjese que el pasaje de 2 Corintios que nosotros leemos dice, aquellos que leen los escritos de Moisés, dice que se mantienen con un velo en el corazón. ¿Qué significa esto? Es decir, hay gente que hoy, en la actualidad, está mirando la palabra de Dios con un velo, como si estuviéramos en los tiempos de Moisés. ¿Me entiende? Hay personas que hoy leen la palabra de Dios y creen que lo que tienen que hacer es por obligación, pero nadie te está obligando a nada. Es su Espíritu Santo el que te está impulsando. Te pregunto, ¿viniste esta mañana obligado por alguien? Si tú viniste hoy obligado, que puede ser, a veces los adolescentes, los jóvenes, los niños vienen obligados porque los papás los traen. Puede ser que hoy viniste obligado. Pero déjame decirte esto en el amor de Dios. Y Pablo en 1 Corintios era tan severo con la iglesia, pero dice en 2 Corintios que él lo hacía por amor. Y en el lugar de bendición de jóvenes lo vimos el miércoles.
Hablábamos justamente de esto, de cómo Pablo en 2 Corintios dice, en su momento fui tan duro con ustedes, pero hoy me alegro porque ese arrepentimiento produjo, esa aflicción en ustedes produjo arrepentimiento. Déjame decirte que si tú hoy viniste aquí por obligación, estás tan cegado, estás con un velo tan fuerte en tus ojos, en tu mente y en tu corazón, que no te deja ver la gloria de Dios. Pero si usted hoy vino aquí voluntariamente, déjeme decirle esto, no es que usted se levantó, es que yo creo que el Espíritu Santo lo está guiando a tener una mayor profundidad con Dios. ¿Pueden creer eso? Es el Espíritu Santo el que te está guiando a tener una mayor relación con nuestro Señor. Entonces, hay personas entre nosotros, o hay personas, no entre nosotros, en otras iglesias, ¿sí? Como decía un pastor mío, hay iglesias allá en Marte, las iglesias de Marte, ¿cierto? Hay personas que sirven a Dios pero con velos en sus ojos. Por eso el pasaje que leímos de 2 Corintios dice que cuando hay personas que ven a Moisés todavía tienen un velo en el corazón, pero dice que cuando se vuelven a Cristo este velo es quitado. ¿Ok? Amén, gloria a Dios. Entonces, hermano, yo te quiero hablar rápidamente en 10 minutitos, 15 minutitos más acerca de 3 velos que el Señor tiene que quitar de nuestros ojos en este tiempo. ¿Sí? 3 velos que el Señor tiene que quitar para que podamos comprender lo que el Señor quiere con nosotros. Haga así como que se está sacando un velo así, o el sueño así. Señor, hoy arranca estos velos que no me dejan ver la realidad. 1, 2, 3, hay un montón de velos, Señor. ¿Cuántos velos tenía? El primer velo que hoy quiero compartirte y que creo que el Señor y el Espíritu Santo quiere quitar de nuestros ojos el día de hoy es el velo que te distorsiona la imagen de Jesús. Escúcheme, ¿para qué se sacrificó Jesús? Respóndase a sí mismo. ¿Ok? ¿Para qué se sacrificó Jesús? Y aquí, como diría alguien, me voy a poner intenso. Sí, aquí me voy a poner intenso. ¿Me pongo intenso o no? ¿Me dejan? Aquí me voy a poner tóxico. Cristo se sacrificó para que tuviésemos una mejor vida. ¿Cuántos dicen amén? Ay, ay, ay. Cristo se sacrificó para que dejemos de sufrir. Y por eso te dije, aquí me voy a poner intenso porque mi Cristo, aquel que sufrió todo en la cruz del Calvario, no se sacrificó para que yo deje de sufrir o para que tenga una vida más linda, una vida sin dificultades. Cristo se sacrificó. ¿Sabes para qué? Para perdonarte todos tus pecados, aun los que te son ocultos. Escúchame, por Cristo tú hoy puedes entrar a la misma presencia y gloria de Dios solo por Él. Pero Bruno, pequé antes de venir. Antes de venir hice algo que no tenía que hacer. Pero escúchame esto, Cristo subió a la cruz del Calvario para perdonarte, para restaurarte, para sanar la mugre de nuestros corazones. Para, así como la luz brilló en el Génesis desde las tinieblas, dice la palabra de Dios que desde nuestro propio corazón, el lugar más oscuro de este mundo, no es la casa donde practican brujería, hermano. El lugar más oscuro de este mundo es el corazón que no ha recibido a Cristo. ¿Acaso la palabra nos dice que los malos deseos, los pleitos, las guerras, ¿de dónde vienen? Del corazón del hombre. Y Cristo murió para librarnos de toda esa mugre, para que nosotros pudiésemos entrar a la presencia de Dios. Y aunque eso signifique que nuestra vida no sea lo que soñamos. Jesús mismo dijo, en este mundo van a tener aflicciones, pero confíen porque yo he vencido a este mundo. Es decir, aún estando en el mundo tú puedes tener santidad, libertad en tu corazón, de tu vida, de tu pecado. Escúchame esto. Oh, hermano, yo creo que hasta que no tengamos una revelación de lo que es el infierno, una revelación de lo que es el cielo, no vamos a poder entender lo que es la salvación. La palabra de Dios dice que aquel hombre, Jesús relata una historia de un hombre que estaba en el infierno, que estaba en el Hades, y había otro hombre que estaba, dice la palabra de Dios, recostado o en el seno de Abraham. Y dice la palabra de Dios que el que estaba en el infierno decía, por favor, te ruego que mojes la punta de tu dedo en agua y la pongas sobre mi lengua y así poder saciar mi sed. Un lugar de tormento, de perdición eterna. Y Cristo murió para liberarnos a ti y a mí de ese destino, de esa realidad, de esa eternidad. Pero eso solamente se logra reconociendo a Cristo como tu Señor y pidiéndole, Dios, por favor, sálvame.
Para eso murió Cristo. Y sabes que Él realmente murió. ¿A cuántas personas has visto morir en carne viva, propia? Quizás tú, ustedes, muchas. Pero no es lo común. Yo me imagino a alguien que llega así todo accidentado, quebrado. Dice la palabra de Dios que a Jesús se le veían hasta los huesos. Y aún así Él decía, Padre, consumado es. Porque Él murió, Tama, Él murió, Mati, Cristian, Él murió, Astrid, para que tú fueses limpia. Pero si tengo una vida súper pecadora para atrás, no importa. Si tú hoy recibes a Cristo en tu corazón, todo eso va a quedar perdonado, restaurado delante de Dios. Va a venir tu mamá, tu papá, tu amigo. Pero si tú eres súper malo, ¿qué te venía a hacer ahora? Pero delante de Dios vas a ser santo, limpio y puro por lo que Cristo hizo. Ahora, segundo, ¿para qué resucitó Jesús? ¿Para qué resucitó Jesús? Él hizo eso cuando murió, Él se presentó como sacrificio y ahora ¿para qué resucitó? ¿Sabes para qué resucitó Jesús? Para que toda autoridad se le sea dada. Dice la palabra de Dios que como Él se humilló hasta lo más profundo, dice la palabra de Dios que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y escúchame esto. Cristo murió para tener la autoridad, para meternos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y aquí es cuando la prédica comienza a tener, por así decirlo, el punto principal de esto. El punto principal de esto es que Jesús murió para que hoy, imagínate lo lindo de esto, para que tú ya no tengas o renuncies a tus propias fuerzas para agradar a Dios y lo hagas en el Espíritu. ¿Me está entendiendo? Lo comiences a hacer de una manera espiritual y no carnal. Entonces, el primer velo que tenemos que quitarnos es ese velo que nos distorsiona la imagen de Jesús. Que dice, no, que aquí viniendo a la iglesia está todo bien, tengo una mejor vida, no voy a sufrir tanto, no voy a pasar penurias. Eso no es, eso es un velo. Eso es un velo que está en nuestros ojos. Cristo murió y Cristo resucitó por un solo objetivo. Es que tú puedas cumplir toda la ley, pero ahora no basado en tus propias fuerzas, sino basado en la vida en el Espíritu Santo. Hermano, si usted lee todo el Nuevo Testamento, relata la importancia de una vida en el Espíritu Santo. Esto es lo que el mundo no entiende, no lo puede entender, porque el mundo está cegado. De hecho, la misma palabra de Dios en 2 Corintios dice que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de la gente, la mente, el corazón, para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Entonces, hermano querido, vea, Cristo murió, te limpió, Cristo resucitó, se le dio toda autoridad. ¿Sabes para qué? Para que su misma presencia entre en ti. ¿Me entiende? Esto es ley en el Nuevo Testamento. Todo lo que Cristo hizo, lo hizo para que el Espíritu Santo pudiese entrar en nosotros, pudiese vivir dentro de nosotros. Antes la presencia de Dios descendía sobre lugares, sobre habitaciones, pero por eso el Nuevo Testamento dice que hoy nosotros somos, ¿qué cosa? Templo del Espíritu Santo. Entonces, a veces pensamos que Cristo murió para que tengamos mejor vida. No, que Cristo resucitó para que sea Dios. No, Cristo murió y resucitó para que el Espíritu Santo pueda vivir dentro de nosotros. El segundo velo es el velo que te distorsiona la real vida cristiana, la verdadera vida cristiana. Vean. Dice lo que yo le acabo de decir en 2 Corintios 4:4, dice, de los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Es decir, escúchame bien, la gente que no cree en Jesús literalmente está cegada, tiene un velo puesto por Satanás para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Dice, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vean, el verso 17, vamos a 2 Corintios capítulo 3, el versículo que leímos al principio. Yo le quiero pedir que por favor vaya a sus Biblias, porque creo que eso no lo puse ahí. El 2 Corintios capítulo 3. Y ya vamos terminando casi. 2 Corintios capítulo 3. Dice el versículo 17. Dice, porque el Señor es el Espíritu, dice. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay? Por tanto, dice, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Vea, dice la palabra de Dios que donde está el Espíritu de Dios allá hay libertad. Y muchas veces usamos esta frase
para decir, aquí en el culto está el Espíritu de Dios, entonces podemos cantar, bailar, danzar, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¡Un grito de júbilo! Eso. A veces usamos ese pasaje de esta manera, ¿cierto? Que no está mal, porque entendemos que aquí está la presencia de Dios. Pero este pasaje no solamente hace énfasis en eso, en que aquí podemos bailar, danzar porque hay libertad. Este pasaje hace referencia a que el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Por lo tanto, tú puedes ser libre. ¿Pero libre de qué? Libre de todo pecado, de todo temor, de toda manera diferente de hacer tu vida, alejada del Señor. Imagínate tú, libre del temor. ¿Cuántos aquí tienen temores? Temor acerca del futuro, temor acerca de nuestros hijos. No vaya a ser que mi hija le va a dar una enfermedad. ¿Sabes qué? Yo antes veía películas así de niños enfermos y niños que sufrían y cosas así. Yo decía, wow, qué triste. Pero ahora que tengo una hija, Dios santo. El otro día vi una película de un niñito que tenía un tumor en el cerebro, en Netflix. No me acuerdo cómo se llama. Algo de impresionante, algo así. Y cómo sufre ese niño por un tumor. Y era inevitable para mí pensar, ¿y qué pasa si a la Vale le da un tumor? No lo voy a poder soportar. Decía, y oraba mientras veía la película, hermano, ¿verdad? Y yo decía, sí, ¿qué pasa si la Vale? Y el niño estaba así en el hospital, conectado, y la mamá, ¿verdad? Y llorando. Y yo decía, ¿y qué pasa si a la Vale le pasa eso? Señor, yo no lo voy a soportar. Hermano, yo creí que me conocía hasta que tuve una hija, ¿verdad? Y temores que estaban ocultos en mi corazón comenzaron a despertarse. Bueno, papá primerizo, me dirán algunos, pero sí. Entonces fíjese que la palabra de Dios dice que donde está el Espíritu de Dios te hace libre. Libre de la vergüenza, libre del temor, libre del qué dirán. ¿Sabes qué? El Señor te hace libre de la crítica, libre de los perjuicios. ¿Sabías eso? El Señor te hace libre de todas esas cosas. Entonces hay un velo que no nos deja ver la realidad. Y la única manera de ver la realidad de la vida cristiana, hermano, es teniendo a Cristo dentro de nosotros. Entonces fíjese que antes la gente veía la gloria de Dios en el rostro de Moisés. Pero este pasaje dice que nosotros ahora, a través del Espíritu Santo, podemos ver el rostro de Dios a rostro descubierto. Por eso esta prédica se llama rostro descubierto. Porque podemos ver la gloria de Dios a rostro descubierto. Y dice que ya no tenemos que quitar, la gente quitaba la vista del rostro de Moisés, quitaba la vista de la gloria de Dios sobre la montaña. Pero dice que nosotros ahora podemos mirar a rostro descubierto la gloria de Dios. Y dice que, y ahora no solamente la podemos ver, sino que el pasaje que leímos dice que también la podemos reflejar como un espejo. ¿Se dio cuenta que decía eso? Es decir, antes nosotros veíamos la gloria de Dios, la gente veía la gloria de Dios en el rostro de Moisés y la gente apartaba la vista, no quería ver, pero ahora nosotros podemos ver esa gloria y reflejarla. Vea, fíjese que la verdadera vida cristiana tiene que ver no con ser simplemente buena persona, sino que tiene que ver con reflejar la gloria de Dios a donde nosotros estemos. Que tu rostro refleje la gloria de Dios en donde usted está. Escúcheme, si usted no es libre de la crítica, si el Espíritu Santo no lo ha hecho libre de la crítica, usted va a ser un crítico en su trabajo y va a haber gente que le va a decir, esta persona yo no la tolero, es tan crítica, están aquí, están allá, es tan pesada, es tan pesado. Y después va a venir al culto en la iglesia y va a decir, sí, aquí hay libertad. ¿Y tu corazón? Pero ¿sabe qué no podemos hacer? Es tener libertad dentro de nosotros. Y eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que Cristo murió y resucitó, para meterte, reina el Espíritu dentro de tu corazón, para que tú puedas ser libre y vivir una vida real en el Evangelio. Los discípulos eran libres del miedo, eran libres de la economía. Ellos tenían libertad económica porque mientras hacían la obra del Señor estaban ganando plata atrás. No, ellos no tenían ni dónde recostar su cabeza. Pero ellos eran libres porque entendían que el Señor le había hecho libres, pero no en un sistema mundano, sino aquí. ¿Cuántos quieren ser libres en su corazón? ¿Cuántos quieren dejar ya esos temores? ¿Cuántos quieren ya dejar esas depresiones, esas ansiedades? ¿Cuántos ya quieren comenzar a mirar el futuro y decir, Señor, tú me has hecho libre? Libre para seguirte, pero es que mis amigos me van a decir pero libre, hermano, libre. Necesitamos, el Espíritu Santo viene a quitarnos ese velo. Y el tercero, lo último, dice, fíjese que en este mismo pasaje dice, gracias a que el Espíritu Santo vive en nosotros, dice Pablo, nosotros ya no desmayamos. Claro, ¿cómo va a desmayar alguien que entiende que el Espíritu Santo vive dentro de sí? ¿Cuántos de aquí a veces se desmayan, se cansan, caen? ¿Verdad? Pero Pablo dice, gracias a que tenemos el Espíritu dentro de nosotros, ya no desmayamos.
Ya no caminamos esta vida en astucia. Usted puede leerlo ahí en el capítulo 4. Dice, ya no caminamos en esta vida en astucia. Pero tiene que ver con una astucia negativa, como astucia para hacer el mal. Usted ha visto gente que es inteligente para hacer maldades, ¿verdad? Que tiene así una astucia, no para lo bueno, para hacer cosas malas. Pablo dice, nosotros ya no andamos con esa astucia, como diciendo, a ver, en esta iglesia, ¿quién puede darnos alojamiento? A ver, voy a predicar de esto para que ella nos dé alojamiento, ¿verdad? O para ver quién puede. Dice Pablo, yo no camino en esa astucia para hacer, o para entender, o para vivir las cosas malas. Fíjese que por eso el Señor quiere darte libertad, porque a veces en nuestro corazón nosotros somos astutos para hacer cosas que no le agradan a Dios. A ver, pastor, ¿me estará mirando aquí? No hay nadie de la iglesia. Listo, no pasa nada, ¿verdad? Astutos para hacer el mal. Dice Pablo, porque ya entendemos que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, ya no desmayamos. Claro, ¿cómo va a desmayar alguien que entiende que Dios vive dentro de ti? Dime, ¿Dios vive dentro de ti? Por eso murió y resucitó Cristo. Dios vive dentro de ti. Dios está, el Espíritu, eres morada del Espíritu Santo. Eres templo del Espíritu de Dios. Y es por eso que podemos reflejar. Vean, no quiero dejar de leer este pasaje que está en 2 Corintios 2:14, que dice, pero gracias a Dios, dice Pablo, que Él nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en un desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa, dice, para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un perfume agradable. Y tercero, para terminar, el velo. ¿Cuál es el velo? El primero es el velo que nos distorsiona la imagen de Jesús, que creemos que Jesús es alguien bueno, que quiere librarnos de una mala vida, que quiere librarnos de malas decisiones. El segundo velo que nos quiere quitar el Señor es que dejemos de vivir una vida sin la bendición de vivir la vida real del Evangelio. Y el tercer velo que el Señor quiere quitarnos esta mañana, hermanos, es el velo de la autosuficiencia, ¿sí? De ser autosuficientes. Pregúntale al que está a tu lado, ¿eres autosuficiente? Y con esto ya terminamos. No, dicen, ¿verdad? No, yo no. ¿Eres autosuficiente? Nah. Fíjese, el gran pecado del hombre desde el principio es creer que sabe lo que está haciendo. El gran pecado del hombre es decir, yo puedo. El gran pecado del hombre es decir, ¿verdad? Desde el Génesis, Dios dijo que no lo hiciera, pero ¿y si lo hago? ¿Verdad? El gran pecado del hombre se llama autosuficiencia. Cuando nosotros somos, ¿qué significa ser autosuficiente? Es decir eso, ¿verdad? Yo puedo hacerlo, yo soy solo. Y aquí a los hombres nos da duro, también hay mujeres muy autosuficientes, sobre todo en este tiempo, con esta filosofía de poder femenino, nosotras podemos. Hermanos, Satanás, porque los hombres tampoco podemos, nadie puede, ¿verdad? Nadie puede sin Cristo. Jesús dice, separado de mí, nada pueden hacer. Entonces, el gran error del pueblo antiguo, después cuando vino Jesús, de nosotros, es creer que sin Dios podemos hacer algo. El gran pecado de la humanidad es la autosuficiencia. Por eso que Jesús les decía a la gente, entonces les decía, si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Tomar su cruz cada día y seguirme. Si tratas de aferrarte a tu vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Jesús está diciendo, si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar a toda autosuficiencia. ¿Me entienden? Entonces, de alguna manera, yo por ejemplo, yo he escuchado muchas veces esta frase. Yo quise tantas veces rendirme, pero cuando veía a mis hijos, por mis hijos yo sigo adelante. ¿Ha escuchado esa frase usted? ¿Verdad? Yo por mis hijos, yo hago cualquier cosa por mis hijos. Por mis hijos yo no me rindo, ¿verdad? ¿Ha escuchado? Usted capaz que lo ha dicho, ¿verdad? Usted lo cree así, yo por mi hijo no me rindo, pero ¿sabe lo que la palabra del Señor nos impulsa? Es no a rendirnos, no por cosas materiales, sino porque el Espíritu vive dentro de nosotros. ¿Cómo puede rendirse alguien que entiende que el Espíritu Santo está dentro de usted? Fíjese cómo lo decía el salmista. El salmista decía, hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Dios. Entonces, hermanos, lo que yo les acabo de compartir, para un niño es súper sencillo entender. ¿Cuál es el punto? Todo lo que Cristo hizo es para que el Espíritu Santo viva dentro de ti. ¿Me entiendes? Todo lo que el Señor hizo es para que el Espíritu Santo viva dentro de ti. Póngase.